Aquí me aparece. Ya empezó a grabar. Entonces me voy a pasar a la parte donde tengo la presentación para poderla irla pasando y cualquier duda o comentario voy a regresar para podérselo contestar. Por favor, necesito que si tiene alguna duda me la haga saber porque al final vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver un reportaje o una noticia, en este caso un video de YouTube, y con base a ese video vamos a iniciar una discusión para que usted pueda aportar si está de acuerdo o no con lo que aparece ahí o lo estipule de esa manera. Entonces, la voy a compartir ahorita. Permítanme, 1.65. La voy a compartir ahorita, me voy a pasar para allá y me avisan si ya la logro ver. Bueno, para iniciar vamos a entender primero en qué consisten los discursos orales o las técnicas de expresión oral. En este caso, hace referencia a que hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales, que facilitan el proceso dependiendo del objeto, del tema y del público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en, vamos a pasar a las primeras que aparecen aquí, las técnicas de expresión oral individual. Pero antes de pasar a esa, me interesa que usted entienda que los discursos orales tienen que ver mucho con la forma en que las personas dan a entender su punto de vista. O sea, usted no está de acuerdo con algo o no comparte la opinión de una persona, pues tiene muchos recursos de cómo los puede expresar. Esta temática está muy relacionada con el tema que veíamos la clase pasada, que es el tema de la argumentación, porque para poder expresar su punto de vista, usted tiene que hacerlo con base a argumentos, argumentos razonables. Pues, razonable me refiero a que cuando usted va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Y entonces ya comienza usted a explicar, ¿verdad? Pero si usted le dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no, no es una respuesta clara y por lo tanto, aunque usted no esté de acuerdo, no va a ser tomado en cuenta su opinión porque no da razones de peso para poder ser tomado en cuenta. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que veíamos sobre el tema de la argumentación, porque en eso se basa, pero ahí vamos a ver algunas técnicas de cómo usted, a través del discurso oral, usted puede dar su punto de vista y puede dejar claras las cosas. Este discurso oral se divide en dos partes. Primero tenemos las técnicas de expresión oral individual. Tenemos aquí, por ejemplo, la charla, la conferencia y el discurso. Vamos a ver cada una de ellas para después pasar a las técnicas de expresión colectiva. En este caso, el primero que aparece acá, aquí tenemos algunas técnicas de expresión grupal, que la vamos a ver también más adelante. Y vamos a pasar a la primera, técnicas de expresión oral individual. Tenemos como primer punto la charla. Dice que la definición es una reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. Su objetivo es transmitir información y crear un punto de vista. Por ejemplo, no sé si ha escuchado que a veces hay charlas sobre temas trascendentales como la pobreza o el aborto o problemas ahorita ya vamos a entrar en el ejemplo que vamos a ver más adelante sobre el regreso a clases, si estamos de acuerdo o no en regresar, si sus papás los van a mandar o no. Entonces, hay una charla donde una persona encargada que sabe sobre el tema comienza a explicarla mientras están los oyentes ahí. Y hay una charla en el sentido que, ¿por qué es individual? Aunque hay muchas personas escuchándolo, porque quien lleva por así decirlo, la palabra para explicar el tema X es una persona. Es charla en el sentido de que las personas pueden interrumpir y preguntarle cualquier cosa, pero la palabra o la verdad, por así decirlo, siempre va a estar centrada en la persona encargada de dar la charla en ese sentido. Por eso, en ese aspecto es de forma individual. Algunas características: es un tono de conversación informal, no debe ser leída, utilizando frases de buen humor, no debe durar más de 1 hora. O sea, una charla sobre un tema X es así como cuando usted conversa con alguien con mucha confianza. Ahí no va a estar la persona que está en la charla leyendo todo lo que va a decir, es una de las primeras características. Este, no debe ser aburrida, porque si usted
recuerde de que para poder expresarse, sobre todo cuando hay un público, uno tiene que tener el tono adecuado, la forma de comunicarse, inclusive uno puede poner ejemplos apegados mucho a la realidad que le pueden generar inclusive que usted hasta se ría para evitar que la gente se duerma, se aburra y que deje de seguir el hilo de lo que yo estoy explicando. Porque lo que pasa a veces es que hay gente que es muy plana a la hora de hablar y a los 5 minutos ya está cabeceando, ya está durmiendo, porque la forma en que la persona está exponiendo o llevando a cabo el tema que está desarrollando no tiene esos elementos que a usted le permitan que le capte la atención y por lo tanto usted deja de prestar atención y al final te pasó la hora de la charla y usted ni se enteró de qué estaban hablando. Entonces ahí también depende mucho de la persona que la va a realizar en ese aspecto importante. Ahora vemos el discurso. La tenemos como definición clara que el discurso es un razonamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigido a un público por una sola persona. Esto, igual que el anterior, como les decía, forman parte de las expresiones orales individuales porque aunque haya más personas, quien siempre tiene la palabra es una persona. Por ejemplo, usted va a un discurso, ahorita que recientemente pasaron las elecciones, hubo muchos discursos. Ahorita que tal vez por la pandemia no hubo en plazas públicas o parques para evitar aglomeraciones, pero usted sabe que cuando no había pandemia, los candidatos, ya sea alcalde, a diputado o inclusive cuando son presidenciales, ellos llegan a las plazas, a los parques o a un espacio donde se pueda reunir mucha gente y se dirigen a un público. Ellos comienzan a decir cuáles son sus propuestas, qué van a hacer por el país, si usted lo elige, en qué lo beneficia, aunque al final algunos solo son puras mentiras porque no, cuando ya están sentados en los puestos se olvidan de lo que prometieron, pero en este caso es un discurso que trata de persuadir para que ver. O sea, es un ejemplo claro y que usted lo puede ver día a día y no solamente de forma presencial, o sea, que usted va a estar en el parque escuchando lo que el candidato está diciendo, sino que también se dan discursos por televisión, ahí los candidatos van a programas, ya vamos a ver el programa de entrevista, también cómo se presta para que este elemento de la política sea como más, tenga como más real. Y como les decía, el discurso es uno de ellos, en este caso. Y tenemos, y por eso, mira, inclusive ahí vemos a un ejemplo, ¿verdad? Está la persona, bla, 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 o sea, exponiendo sus puntos de vista, la forma en que va a trabajar si llega a ganar alcaldía, por ejemplo, de un X lugar, y las personas solamente están escuchando. Y después hay como un punto de que se le pueda preguntar, bueno, si ellos también están de acuerdo, porque si no, por no quedar en evidencia de que no saben mucho sobre lo que están diciendo, solo dicen bla, 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 bla y terminó y se van, no, ni siquiera dejan que uno les pregunte. Cuando no están muy preparados, cuando están preparados, obviamente le dan la oportunidad para que usted se exprese y digan, no, es que fíjese que en mi comunidad hace falta que nos arreglen una tubería del agua porque siempre se rompe y anda solo viendo y medio la repara y deja el gran hoyo y usted ahí le explica. O sea, ahí ya se compromete él a verificar que si gana la alcaldía, por ejemplo, va a solucionar el problema. Y ahí hay como una comunicación, pero inició a través de un discurso, en ese caso. Y tenemos una característica. Es formal en el sentido de que, como les decía, casi siempre se utiliza en política y una persona que va a llegar a ofrecer sus propuestas. Debe llevar encabezamiento, o sea, ¿para qué? Por ejemplo, venga a la plaza de la colonia porque va a haber, el candidato a alcalde va a explicar sus propuestas, o sea, usted ya sabe a qué va a ir, ¿verdad? No, ay, no solo que se va a ir pasando y va a ver, ay, no sé qué estamos pasando aquí, me voy a quedar. O sea, si usted va a lugares porque ya sabe lo que va a ver, no es que usted solo pasando ahí y se quedó ahí. Debe haber un saludo individual o colectivo en orden jerárquico. O sea, si el alcalde está ahí, perdón, el candidato a alcalde va y hace el discurso para poder convencer a la gente que vote por él, atrás de él o en una mesa, por ejemplo, va a haber una serie de personas sentadas, ya sea el alcalde que va de salida o la directiva de la comunidad. Entonces él
antes de empezar su discurso, va a comenzar a saludarlo, ¿verdad? El, el presidente, el tesorero de la directiva, y ahí para poder iniciar ya su discurso. La siguiente dice, el hablante requiere ser presentado por otro individuo. O sea que no solo va a llegar a decir, hola, mi nombre, no, que alguien conocido de la comunidad le va a dar la palabra. O sea, con usted, el candidato a alcalde por el partido tal de nuestro municipio. Y va a decir su nombre y él va a llegar, y ya va a comenzar como a saludar a las personas que están en la mesa y ya desarrollar su discurso para poder convencer a las personas que voten por él. La siguiente generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. Aquí inclusive hasta hay un podio, ¿verdad? Para que usted pueda apoyarse y pueda expresar todo lo que quiere dar a conocer. La otra, no deben utilizarse ayudas audiovisuales. O sea, en ese sentido, él solo va a plasmar su forma de trabajo. No es que van a estar proyectando al final a sus espaldas las obras que él piensa hacer, porque al final en un discurso eso quita la atención de lo que realmente él está hablando. Porque a veces usted quizás, porque está pasando un video de las obras que él va a realizar durante su mandato, que son de 3 años, por ejemplo, entonces usted al final por estar pendiente de que en el video no escuchó lo que él dijo, entonces ya no sabe ni cuándo lo va a implementar, ya ni se dio cuenta si eso que está proyectando ahí, este, la comunidad nuestra entra o se refiere a otra comunidad. Entonces por eso en ese punto dice de que no es recomendable que se utilicen audiovisuales como proyectar un video o proyectar fotografías, sino que solamente es él en ese sentido. Y el último, los gestos deben ser muy significativos. A la hora que usted se expresa, tiene que tener un semblante en la cara, inclusive puede mover sus manos, porque no solamente va a estar uno ahí, ¿verdad? Como cuando dicen que uno que está cohibido, o cuando usted pasa a exponer, por ejemplo. No sé si les ha pasado, o en los grados anteriores cuando asistían a la escuela, que usted pasa a exponer con las manos en la bolsa o con las manos en la espalda o así como agachado. Entonces, no, ahí tiene que demostrar que es fuerte y que por lo tanto, con la forma en cómo usted se exprese, con sus gestos, la forma de hablar, la forma de mover las manos, entonces usted va a decir, esa persona me genera confianza, yo voy a votar por él. Pero si llega ahí todo tímido, nadie lo va a tomar en cuenta, por lo tanto, no va a ganar lo que usted tan anhela, en el caso del ejemplo que ponía, que es una alcaldía. Esas que vimos anteriormente son las técnicas de expresión oral individual. Vamos a ver las colectivas. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de las que acabo de explicar o todas se comprendieron. Me escriben por favor para poder pasar con las otras. Preguntas, dudas de lo que acabo de explicar, no. ¿Se comprendieron todas? No de eso. Recuerde, si tienen preguntas, es el momento que me las haga, porque al final vamos a hacer un ejercicio, como les digo, vamos a ver una noticia sobre el regreso a clases y vamos a iniciar una pequeña discusión para que usted exponga sus puntos de vista, si está de acuerdo o no y por qué. Por eso pongan mucha atención para que lo haga de la mejor manera, porque no solamente me va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, sino que tiene que dar razones, por qué no está de acuerdo o por qué sí está de acuerdo. En este caso, por eso estamos viendo todos estos elementos ahorita. Vale. Entonces voy a continuar. Vamos a pasar a las colectivas, que es cuando ya incluye que va a hablar más de una persona, no solamente una, como veíamos en los ejemplos anteriores. Ahora, el primero de ellos es el diálogo. Tenemos aquí una definición. Es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un grupo. Y vemos aquí algunas características. Es espontánea, se emplea el lenguaje coloquial, la realizan dos personas ante un grupo, el tema debe ser de interés general para el grupo. O sea, por ejemplo, usted va a lo citan a un hotel porque dos personas que saben sobre la pandemia, por ejemplo, van a hablar. Entonces ellos están dialogando entre sí, ellos dos, usted solamente está escuchando. En ese caso, lo que las personas están exponiendo o las personas que saben sobre el tema están dialogando, desarrollando un tema en específico. Entonces aquí cuando hace referencia a que es espontánea, no es que van a llevar un guión, vos vas a hablar de eso, yo voy a contestar eso, sino que se va a dar ahí en la discusión o en la conversación o en el diálogo que tengan, van a ser de forma espontánea. Se emplea un lenguaje coloquial, se refiere a que
Obviamente, aunque las dos personas sean médicos o sean expertos en virus, no van a comenzar a hablar, mira, es que el virus SARS-509 no sé qué, porque la gente que está alrededor no son de su especialidad. Por lo tanto, tienen que utilizar palabras como más estándar para que la gente que los está escuchando los entienda y así puedan informarse sobre el tema que las personas están discutiendo. No voy yo a hablar ahí sobre un lenguaje técnico o científico y voy a generar una a toda la gente, porque entonces de por gusto asistió la gente al, a escuchar el diálogo de estas personas. De ahí tenemos la siguiente, que es la entrevista que les mencionaba anteriormente. Dice que la entrevista es una forma de comunicación oral de persona a persona o ser con varias a la vez, que requiere la presencia física de los participantes. Este ejemplo usted lo puede ver claramente en los programas de opinión, que casi en todos los canales de televisión nacionales hay en la mañana. Por ejemplo, en TCS usted tiene Frente a Frente, en el canal 12 usted tiene la entrevista de Hechos, porque creo que, bueno, yo no veo mucho esa, pero creo que en medio del noticiero de Hechos, como que hay un espacio de entrevista, pero no tiene un nombre específico. Tenemos en el 21 diálogos con Ernesto López, y ahí, por ejemplo, usted ve, ahora que pasaron las elecciones, que inclusive hasta 4 o 5 personas estaban en el foro, hablando sobre sus propuestas o de lo que iban a hacer. Este, y si es necesario que esté ahí, aunque en este caso por la pandemia también hemos podido ver, así como nosotros estamos por vía virtual dando la clase, también hay personas que están en el programa, pero conectados a través de Zoom o de otra plataforma de videollamada, no están exclusivamente o sea, en el foro o en el plató del programa por cuestiones de pandemia. Entonces ahí se puede ver cómo el entrevistador viene, le pregunta tales cosas, la persona entrevistada le contesta, y no solamente se refiere a política, también hay ocasiones donde llegan personas que pueden hablar de otro tema específico. Entonces, obviamente la persona que va a llegar va a ser una persona experta, porque no va a llegar alguien a hablar de educación, por ejemplo, y van a llevar a un artista que es un payaso y que nos va a ir a aportar en cuanto al tema que estamos discutiendo, sino que tiene que ser referido al tema que se está tratando. Por ejemplo, se ve cuando eran cosas de la pandemia, invitaban al ministro de Salud y él llegaba a explicar todo. Ahorita que estamos en cuestiones de que vamos a regresar a clase, lo más conveniente es que llegue la ministra de Educación y que explique bien el plan, porque hay gente que no lo ha comprendido todavía y que no sabe si tienen que ir o no tienen que ir, y todos esos aspectos. Entonces, a eso hace referencia, que siempre va a haber una persona como preguntando y otra va a estar contestando a las preguntas que esa persona dice. Inclusive algunos hasta abren los teléfonos y la persona puede llamar y puede preguntar de forma directa. Y algunas características es que los temas no suelen ser ocasionales. Cuando me refiero que no tienen que ser, que no suelen ser ocasionales, pues ahora vamos a hablar sobre por qué las hormigas les gusta el azúcar. ¿Y a quién le va a interesar, o sea, en ese momento, cuando estamos hablando de pandemia, por ejemplo? El tema que nos interesa ahorita, por ejemplo, como les decía, es que la ministra llegue, se siente y nos explique. Los alumnos van a ir de tal a tal, de tal cantidad de estudiantes. Los maestros, de acuerdo a su edad, no van a ir porque son más propensos. Los van a vacunar en tal fecha. O sea, son cosas que nos interesan. Por lo general, el tema que se va a tratar en la entrevista es un tema de interés, que la gente le va a interesar verlo, porque si están hablando de por qué a las hormigas les gusta el azúcar, eh, tal vez a alguien que se interesa en hormigas se va a sentar a verlo, a otra gente lo va a dejar pasar. Entonces, a eso se refiere en ese tema, en esta característica, perdón. La segunda, el fin es obtener información sobre algún asunto de interés, como está ligada a la anterior. Entonces, el tema que se está tratando, por lo tanto, es relevante, es de actualidad y la gente se va a sentar a escucharlo. Si no, va a pasar de canal y lo va a dejar ahí a la gente hablando solo, ¿verdad? Porque no le interesa el tema que están hablando. Y el tercero, los temas se relacionan con un propósito de la entrevista. O sea que hay un propósito de que el entrevistador tiene. El entrevistador es la persona que pregunta y el entrevistado es la persona que contesta. O sea, no es que solo llenemos fíjense que mañana tenemos a quien entrevistar. Pues llamemos a cualquiera que se siente aquí, vamos a hablar de cualquier tema, sino que tiene un propósito. Que la persona nos explique un tema en específico, que la persona nos haga saber sobre algo
que es de interés o que está pasando actualmente y no lo tenemos muy claro. Entonces hay un propósito en este caso, no solamente es ir a hablar por hablar, ¿verdad? Aunque algunos, si usted puede darse cuenta, llegan ahí a hablar cualquier cosa, porque no se preparan para poder explicar todo. O les preguntan y no quieren contestar, o les preguntan una cosa y contestan otra. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos en televisión, así como los programas que yo le mencioné anteriormente. Usted cualquier día se levanta a las 6:30, creo que empieza, y usted ve un tema de, eso de entrevista y puede puede ver cómo se relacionan estas características o la definición que yo daba hace un momento. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Pregunta, duda, comentario. ¿Se va comprendiendo la explicación que estoy realizando o no? No, no hay pregunta. Recuerde, si tiene pregunta, me puede escribir aquí a través del chat. O si la pregunta es mientras yo estoy hablando, pues abra su micrófono, me hace la pregunta y yo con mucho gusto le contesto. Pero recuerde siempre cerrar el micrófono para evitar las interferencias. Vaya, como no, voy a continuar. La siguiente es la discusión. Tenemos aquí que una discusión es el intercambio cara a cara entre personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. En esta discusión entra el debate, que va en esa parte de su guía, y por lo general hay un tema en común, ya lo vamos a ver también más adelante, donde usted no está de acuerdo con algo y por lo tanto lo expone de forma respetuosa. Aunque eso se llame discusión, no significa pleito. La discusión no es sinónimo que se va a ir a pelear, a golpear a alguien, va a sacar su corvo, como que estamos en el campo, vamos a machetear a quien está de acuerdo con usted. No, que siempre va a ser con base a argumentos, de forma respetuosa. Lo que hemos perdido muchas personas acá, sobre todo hoy que acabamos de pasar las elecciones y cuando hablamos de política, mucha gente se enoja y comienza a ultrajarse y a sacarse a los trapitos al sol, como le decimos, o a utilizar palabras de P para arriba y la discusión se vuelve pelea, se vuelve pleito y ya no hay un intercambio real de ideas, sino que hay una problemática, por así decirlo. Vamos a ver las características de esta y nos dice que la característica dice que es una cooperación dinámica. Puede haber cambio de opinión, decisiones se toman por acuerdo o consenso. Por ejemplo, hay discusiones en la escuela, por ejemplo, cuando hay reunión de maestros, nos dicen, por ejemplo, a nosotros nos reunieron para poder explicarnos cómo va a ser el regreso a clases. Ahorita solamente estamos esperando que el ministerio nos autorice, pero para ello hay un montón de procesos que, por ejemplo, llegan como 3 veces a visitar la escuela para ver las instalaciones y pues, si podemos regresar. Entonces, en esas reuniones van a haber maestros que van a opinar, sí, estamos de acuerdo por esto y esto, y van a haber otros que van a decir, no, es que fíjense que yo tengo más de 60 años, tengo diabetes, tengo hipertensión alta, entonces soy propenso que si me llega el virus me voy a morir. Y ahí, entonces, después de la discusión se llega a un consenso. Entonces estamos de acuerdo, la mayoría vota en que los alumnos regresen el 6 de abril o no estamos de acuerdo. Entonces hay un consenso en ese acuerdo. Por eso es una discusión, para que cada quien exponga su punto de vista y así se llegue a una conclusión final y que al final se tiene que respetar, porque aunque yo no estaba de acuerdo, pero si la mayoría votó que sí, pues entonces hay que respetarlo. No voy a salir yo impleitado con todo el mundo que estuvo en mi contra, sino que por eso se llama discusión, para poder solucionar algún problema que se dé. La siguiente, lo que hacía referencia al debate, que tiene mucho que ver con la discusión, dice que aquí es el tema, la definición, ¿verdad? Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Acá la característica principal, ya la vamos a ver más adelante, es que una persona está en contra y otra está a favor. Inclusive no puede tratarse solo de personas, puede tratarse de grupos enteros, pero que siempre van a tener como un líder quien es el que va a dar sus puntos de vista. Acá lo que se trata es de convencer al contrario de que mi punto de vista es el indicado. Y la persona que al final termina aceptando que el otro tiene la razón, pierde en cuanto al debate. Pero veamos aquí algunas de las características. Dice, generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el final. A veces puede estar uno equivocado o no, pero como en esta técnica usted tiene que defender su punto
hasta las últimas consecuencias. Cuando me refiero a esas últimas consecuencias es explicándolo con base a argumentos, no es que yo voy a comenzar, bueno, no estás de acuerdo conmigo, voy a sacar una pistola y te voy a dar un disparo en medio de la ceja y ahí ya gané yo, no, sino que me refiero a que usted tenga toda la habilidad para poder convencer. Y pues, sobre todo los temas tienen que ser como dice ahí, muy, como decía la definición, que son temas controversiales. Por ejemplo, casi siempre está como en boga sobre el tema del aborto. O sea, obviamente va a haber muchas personas que están a favor de que las mujeres puedan abortar libremente cuando ellas quieran, si no se sienten capaces de tener un hijo. Pero hay otro grupo de personas que está en contra, que dice que no, porque es asesinar a una persona indefensa y que aunque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, no puede tener derecho sobre el bebé porque el bebé no es, o sea, no es su cuerpo, sino que es otra persona que está dentro de su cuerpo. Entonces, y ahí hay una discusión y cada quien va a exponer sus puntos de vista para llegar a una conclusión. Entonces, por eso el debate es como, se vuelve muy candente, que uno inclusive puede terminar hasta peleando si no tiene la madurez necesaria para poder afrontarlo. Entonces ahí vemos la primera. La segunda dice, las decisiones se toman por votación. Acá obviamente cuando usted llega a la conclusión y quien gana el debate, pues se sostiene sobre el otro y por lo tanto es el ganador. Entonces su punto de vista como que, o sus argumentos hicieron de que la otra persona aceptara. Ya sea de que si yo estaba en contra, pues voy a aceptar ahora estar a favor. O al contrario, si yo estaba a favor, pues ahora estoy en contra, porque la persona que estaba en contra ya me puso todos esos argumentos y al final yo digo, ah, sí, tiene razón, entonces ahora ya cambio de ese punto de vista que yo tenía. El siguiente, el coordinador establece reglas para su participación. O sea, debe de haber unas reglas porque no van a hablar todo al mismo tiempo, porque nadie se va a entender, ¿verdad? E igual tiene que haber un tiempo determinado, porque tampoco usted se va a llevar toda la hora del debate solo hablando. Usted tiene que dar la oportunidad que la persona también exponga su otro punto de vista. Se busca la mejor solución a través de argumentos y la persuasión. Usted trata de persuadir, o sea, persuadir se refiere a que usted va a convencer a la otra persona con base a lo que se está diciendo. Si usted maneja cifras, por ejemplo, no es que las mujeres que abortan al final pueden dañarse su matriz y después cuando ya quieren tener hijos no van a poder. Y usted puede decir, ah, es que hay un porcentaje del tanto por ciento de las mujeres que abortaron, que al final después ya no pudieron quedar embarazadas de nuevo. Entonces ahí usted ya comienza a ver porcentajes, ya comienza inclusive a dar información fidedigna del Ministerio de Salud o de otro tipo. Entonces ya con eso usted, su argumento como que tiene más peso, tiene más validez y ya trata de, entonces la persona ya comienza como a caer en cuenta, ¿verdad? Ya no va a tener cómo refutarle lo que se está diciendo, porque eso lo está diciendo conforme a, a datos específicos. El tono, debe haber un tono de discurso, en eso me refiero que, como les digo, no es que se va a ir a gritar, a pelearse con medio mundo, a agarrarse del pelo porque yo tengo la razón y aquí importa lo que yo digo, no lo que tú digas. Entonces tiene que ver siempre, como les decía al principio, cuando usted va a realizar una discusión de un tema X, siempre tiene que ser con base a respeto. No puede comenzar a ultrajar a la otra persona porque obviamente cada persona tiene un pensamiento propio y por lo tanto tiene derecho a opinar de la mejor manera que le parezca, porque hasta el momento nuestro país es libre de pensamiento en esos temas. El siguiente, cada participante trata de imponer su punto de vista. Cuando se refiere a imponer, no es como les decía que voy a yo con una pistola, un cuchillo, un corvo, mira, tenés que estar a favor de lo que yo digo, no, sino tiene que ser a base a lo que va a decir, a base a los argumentos que va a utilizar, en ese sentido. Y la última dice, el grupo relativamente es grande, cuando se refiere a que unas personas que están a favor y otras que están en contra. Sobre un tema específico, entonces siempre va a haber como seguidores, ¿verdad? Las personas que no están a favor del aborto, por ejemplo, es la iglesia, hay asociaciones, la iglesia, el sí a la vida, y muchas otras cosas. Quienes están en contra, perdón, del aborto son esas personas. Los que están a favor son, por ejemplo, las feministas, los grupos de mujeres que muchas veces llegan a ellas porque las violaron y quedaron embarazadas y ellas comienzan a dar sus argumentos para poder convencer a las otras. Entonces, en este caso, los grupos pueden ser relativamente grandes, pero siempre va a haber como un encargado quien va a tener la palabra para poder explicarlo porque no todos pueden hablar.
y menos al mismo tiempo. Ahora vemos el simposio. Dice que es en la definición, se desarrolla de diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma sucesiva ante un grupo por parte de un equipo de expertos. El simposio tenemos, por ejemplo, acá vemos, acá en la imagen, que hay como en una mesa, hay varios expertos sobre un tema y cada uno va a pasar a explicar lo de su área. Ya vamos a ver, por ejemplo, la entrevista que tenemos, que voy a presentar para poder iniciar la discusión o un debate. Usted va a ver cómo cada uno en su rama va a dar su punto de vista. Y ese es un simposio en sí. Vamos a ver las características. Bueno, no tiene características este. Las características. Los expositores pueden ser de 3 o 6. Cada expositor debe enfocarse en un aspecto que corresponda a su especialidad. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo. Las expresiones no deben exceder los 15 minutos. Y se presenta un resumen final, participan diferentes expertos. O sea, no digamos que va a durar 1 hora el simposio, no va a estar solo 1 hora una persona, sino que ahí de acuerdo a cuántos son, se van a distribuir el tiempo para que cada quien hable y dé sus puntos de vista y pueda llegar a la conclusión de lo que quieren decir en ese sentido. Ahora sí, permítame que... El panel, tenemos aquí definición. Es un grupo de individuos competentes y representativos de tendencias, opiniones o partidos diversos. El núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y núcleo de expertos que los exponen. Es parecido al simposio. Vamos a ver en la característica las diferencias. Tenemos como característica corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un grupo grande cuya actividad es limitada, que es las personas que están escuchando, que a veces pueden preguntar sobre esos aspectos. Permite tomar decisiones, se informa a las personas involucradas de las decisiones que se toman y su motivo. Información mutua dentro de un grupo de extensos bilateral, ascendente y descendente. Y vemos ahí, por ejemplo, cómo están aquí los que están exponiendo y las personas que están escuchando. Pueden preguntar y pueden inclusive hasta dar puntos de vista para que ellos también los tomen en cuenta y se tomen una decisión al final. El Felix 66 dice que consiste en dividir en grupos grandes en otros más pequeños con el fin de facilitar la discusión. La denominación se deriva de la idea de 6 personas que discuten un tema durante 6 minutos. Por eso se llama Feeling 66. Y esto se hace, por ejemplo, cuando usted va a una convención de algo y los grupos son de hasta 100 personas, 120 personas. Entonces usted dice, vaya, entonces la temática que están desarrollando es sobre la educación en el siglo XXI, pero vamos a discutir ciertos aspectos. Entonces vamos a formar grupos, usted va a discutir sobre el tema y después un representante lo va a hacer de forma general. Y así vamos a crear una opinión general sobre lo que estamos diciendo. O sea, a eso se refiere el Philly Face Face. Y vemos algunas características. Debe haber un coordinador general y uno en cada grupo, como se va a dividir en grupos de 6, o dependiendo de la cantidad de personas que sean. O sea, se llama Philly 66 en el sentido de que se puede hacer así de 6 personas, pero si el grupo es muy extenso, como les decía, de 120, si a grupos de 6 van a salir 60, un montón de grupos. Entonces lo que yo voy a hacer es, dependiendo de la cantidad de personas que sean, pueden ser hasta grupos de 12 o de 15 personas. Ahí depende de los que hayan llegado a la conferencia o lo que se esté dando. La siguiente dice atmósfera informal y participación de todos los presentes. Pruebas en los grupos para que cada quien en su grupo pueda opinar, aunque ya a la hora de hacerlo general va a haber un encargado que lo va a decir, ¿no? Pero en cuanto se discute de forma grupal, todos tienen que participar y dar su punto de vista. Alienta la división del trabajo y la responsabilidad, o sea, porque usted ya lo divide en grupos, por lo tanto, la temática la va a desarrollar cada uno de ellos. Asegura la identificación individual con el problema que se trata, o sea, cada quien lo va a exponer desde su propia perspectiva. La siguiente, ayuda a liberar a los individuos de sus inhibiciones para participar mediante la identificación de sus ideas con un grupo pequeño. Por ejemplo, hay gente que le da pena hablar en un grupo grande.
Pero cuando ya es el grupo de 6 o el grupo más pequeño, entonces como que ya es como más factible que usted opine en este caso porque ya no le va a dar mucha pena. El tiempo de discusión va desde 6 a 15 minutos. Recuerden, no va a pasar toda la mañana hablando solo con su grupo, sino que tiene que escuchar también a los demás. A eso se refiere. Y hasta aquí llega la presentación de este día. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario de lo que acabo de explicar. ¿Les quedó todo claro? Ah, me faltó aquí que no estaba incluido sobre la mesa redonda. Y la mesa redonda es, que también va en el apartado que les di, es cuando llegan varios expertos a hablar sobre un tema y comienzan como cada quien a darse la palabra y a poder eh, definir lo que están hablando. No es redonda en el sentido de que se están sentados de forma así alrededor de una mesa redonda, sino que es redonda en el aspecto que cada quien opina sobre su perspectiva y de acuerdo a su especialidad, y así se crea al final un pensamiento único y ya se llega a conclusiones definidas del tema que se está tratando. No sé si hay preguntas, dudas o comentarios de lo que acabo de explicar, porque si no hay, voy a pasar a presentarles el video. Ponga atención a la noticia. Vamos a discutir qué tipo de discusión era de las que estábamos viendo anteriormente y vaya preparando su argumento desde que lo vaya viendo, si está de acuerdo o no con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartirles el video. Y por favor me confirma si ya logra ver la pestaña, la pantalla del video, donde aparece el video, dice YouTube. ¿Ya lo logran ver? Sí. Va, entonces voy a desconectar mi cámara y mi micrófono y cualquier comentario lo hacemos al final, para que se preste mucha atención. Queridos padres de familia, docentes, estudiantes, tengan la certeza que el regreso a las aulas es seguro. Tras casi un año a puertas cerradas, los centros educativos de todos los niveles ya tienen el aval de los ministerios de Educación y Salud para iniciar una nueva normalidad. Clases semipresenciales porque se repartirán la asistencia de los niños para evitar aglomeraciones. Gradual, inician el 6 de abril por fases, opcional y multimodal. Se mantienen por Google Classroom, televisión, radio y guías educativas impresas. Eso sí, las escuelas, universidades y academias deben tener el certificado del Ministerio de Educación a través del portal registro.crecerjuntos.gov.sv, en el que encontrarán los pasos necesarios para obtenerlo. Las instituciones públicas y privadas que cumplen con estos requisitos y cuentan con el certificado para poder abrir, podrán iniciar clases semipresenciales a partir del próximo martes 6 de abril. Hasta las 10 de la mañana de este día se han iniciado el proceso de autorización alrededor de 6.524 centros educativos que incluyen centros públicos, privados, centros de atención a la primera infancia y universidades y academias. De ese número, 3.062 ya han terminado todo el proceso y recibieron el certificado desde la plataforma. La funcionaria resaltó que los docentes con enfermedades que los vuelve vulnerables al COVID-19 permanecerán en casa con clases virtuales y reiteró a los padres de familia que será opcional. Es su decisión mandar o no a los niños. Ningún centro educativo, ni público ni privado, los puede obligar a enviar a sus hijos de manera presencial a clases. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que la baja constante de los casos positivos de coronavirus en el país les ha permitido tomar la decisión de habilitar los centros escolares, pero garantizan higienización de los mismos. De igual manera, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de bioseguridad. Agregó que los maestros van a recibir la vacuna contra el coronavirus, aunque no especificó cuándo, pero que en su momento darán a conocer más detalles. Precisamente los maestros forman parte de esos listados prioritarios y en su momento pues se procederá al proceso de vacunación.
Con la asistencia a las aulas, se reanuda el transporte escolar. Para ello, el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte, vigilarán que los estudiantes tengan un traslado seguro. Hemos tenido reuniones con los diferentes empresarios del transporte escolar para poder garantizar que se vayan cumpliendo los diferentes protocolos sanitarios cuando realicemos este reinicio a clases. El titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, manifestó que por órdenes del Ejecutivo destinarán fondos para adecuar y mantener en buenas condiciones los espacios educativos. Esta inversión rondará los 20 millones. Esto incluye tanques de agua en algunos casos, incluye también mejoramiento de la red de agua potable en muchas de las escuelas, aquellas que le corresponden a ANDA, incluye la compra de insumos, incluye también las remodelaciones en algunos techos, algunos pisos. En la etapa de construcción y mejoramiento de la infraestructura del sistema educativo, trabajarán de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y reos en fase de confianza de la Dirección General de Centros Penales. De igual manera, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados responde por el agua potable de calidad en las escuelas. Con imágenes de Héctor Salazar para el noticiero, Lidia Magaña. Vale, ahí veíamos una noticia sobre el regreso a clase y cómo va a estar, cómo van a ser las etapas y cómo va a ser todo. Ahora voy a ir preguntando uno a uno, así que cuando le pregunte, abre su cámara. Mire, me interesa que abran su cámara, por las cuestiones que les dije la vez pasada, ¿verdad? Que posiblemente ya regresemos a clases y yo no voy a saber ni quiénes son cada uno de ustedes porque no voy a lograr identificarlos porque siempre están con la cámara cerrada. Entonces necesito que abran su cámara y cuando ya le vaya a contestar, abra su micrófono y lo pueda hacer de forma, lo explica y después lo cierra para evitar interferencias con otros. Entonces primero vamos a iniciar, ya vimos el tema que estamos tratando acá, que es sobre el regreso a clases, pero antes de eso, quiero preguntar, eso lo voy a hacer de forma general, después voy a ir uno por uno. Todos sabemos de que lo que acabamos de ver es una noticia, pero la forma en que fue presentada o la forma en cómo estaban los ministros ahí explicando qué ejemplo de técnica de expresión oral era. ¿Alguien me puede contestar? Como lo veíamos, lo acabamos de ver hace poquito las últimas, sobre todo de las últimas que vimos. ¿Alguien me puede contestar? La forma en cómo fue dada la noticia o cómo los ministros estaban sentados cada uno de acuerdo a su especialidad, explicando cómo va a ser el regreso a clases, a qué expresión o a qué técnica de expresión oral se apegaba bastante. ¿Alguien que me pueda contestar? No sé, que abra su micrófono. Recuerden que contestar es puntos extra. Yo llevo aquí el listado de los que contestan y al final son puntos extras para el laboratorio. Nadie. Profe, en una mesa redonda. Sí, puede ser peleado a eso, pero de acuerdo, hay una característica primordial que veíamos ahí que cumple otro tipo, no específicamente la mesa redonda. ¿Alguien más? Profe, es un lenguaje oral, Sí, formal. sí, es un lenguaje oral, pero mi pregunta es referida a qué tipo de técnica estaban utilizando ellos ahí. ¿Usted vio cómo estaban sentados y todo eso? Profe, Dígame. cada uno pudo dar su opinión. Ajá, y cada uno era especialista. Pero si lo llevamos al tipo de técnica, ¿a cuál técnica se apega de todas las que yo expliqué? Foro. Foro. Ajá, ¿cuál otra? Recuerden de que entre foro, simposio y panel, yo dije que había una diferencia. Porque se pueden parecer, pero hay una diferencia. ¿Alguien? La división. ¿Cómo la división? Que algunos están así bueno,
que unos están a favor como del aborto y algunos no. Pero si vemos el ejemplo que vimos del video, ¿cómo lo puedes ejemplificar ahí? No sé cómo explicar. Vaya, si vemos el ejemplo, yo hablaba acerca del simposio, de que llegaban, por ejemplo, personas, el simposio es parecido al foro, llegaban personas sobre un tema y lo discutían, pero solo ellos, ya. Los oyentes solamente estaban ahí como para poderse informar del tema. Pero en el caso de del panel, ahí sí las personas que están escuchando participan y les pueden preguntar. Entonces, aunque lo que estamos viendo es una noticia que ya lo veíamos anteriormente en la primera clase de esta guía, la forma en cómo se presenta es en forma de panel, porque usted tiene ahí a los especialistas de cada una de las áreas, todos hablando del mismo tema, que es el regreso a clases, pero las personas que están ahí, ya sean los reporteros u otro tipo de personas, les hacen preguntas. Esa parte no sale, pero obviamente cuando usted ve que está contestando es porque alguien le preguntó, ¿verdad? Entonces, la persona le pregunta y ellos contestan, y cada quien lo hace en su diferente área. Entonces, el ejemplo que vemos claramente es sobre panel en ese sentido. Vaya, ahora teniendo claro eso, voy a pasar uno por uno, que me quedan como 7 minutos. Me aparece primero Adrián Acosta. Vamos a hacer una pequeña discusión sobre lo que acabamos de ver de regreso a clases, Adrián, y de acuerdo a la realidad de su familia y lo que su mamá le ha comentado, ¿usted está de acuerdo en regresar de forma semipresencial o no? Si no está de acuerdo, explique por qué, entonces, y si usted va a seguir quedando en línea, de acuerdo a lo que veíamos en el video. Adrián. Sí, estoy de acuerdo que vayamos. ¿Por qué? Recuerde que hay que dar argumentos por qué, no solamente de decir sí o no. Porque es más sencillo. ¿Es más sencillo en qué sentido? En cómo serían las cosas. Las Aprendería tareas. más estando en la escuela que seguir en línea. ¿Lo ve usted desde ese punto de vista? Sí. Y su mamá está de acuerdo en mandarlo también. Sí, sí. Dice que sí, yo quiero. Vale. Bueno, gracias, Adrián. Ahora, Adriana Mendoza, la misma pregunta. ¿Está de acuerdo en regresar o no? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son sus razones? Sí, profesor. Ajá, ¿por qué? Porque así se le facilita más a los alumnos para trabajar. Y para entender. ¿Y su mamá está de acuerdo en mandarla también? Sí. Bueno, gracias, Adriana. Ahora voy con Alison Lisbeth. ¿Está de acuerdo en regresar o de continuar en línea? Sí, no, ¿por qué? Yo sí estaría de acuerdo en regresar a la escuela presencial, porque en línea se aprende, pero no es lo mismo. ¿Y su mamá está de acuerdo en mandarla? Sí. Muy bien, gracias, Alison, porque recuerde lo que sobre todo la ministra de Educación en el video recalca en varias ocasiones es que no es obligación, que ahí depende también de los papás y de que los papás también le expliquen muy bien a sus hijos que aunque vaya de forma presencial a la escuela, tiene que mantener todas las medidas de seguridad, ¿verdad? No va a ir a andar ahí jugando, dándose la mano, abrazándose con sus compañeros, porque eso es una vía de contagio. Ahora voy con Ashley Noemí. La misma pregunta, Ashley, ¿está de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que sería mejor que los alumnos se presentaran a clases. Y también siento que si vamos a ir a la clase, siento que los profesores tienen que tener algo o qué para no contagiarnos. Y los profesores, espero que los profesores tengan la vacuna y cosas que no nos afecten. O sea, la clase en línea está buena, pero es mejor tenerlo en vivo porque aprendemos más. Muy bien. Bueno, ahí Ashley daba razones que está de acuerdo, pero bajo ciertas condiciones. Ahí dice que los maestros, bueno, inclusive la escuela en sí, porque
porque la escuela es la encargada de otorgar todos lo que se va a utilizar, por ejemplo, alcohol gel, que siempre, en ese caso, siempre tiene que haber agua, porque usted tiene que estar lavando las manos constantemente. Y como sabemos, la mayoría de escuelas públicas, lo que menos cae es agua, cae de vez en cuando. Entonces, en ese sentido, por eso también, si usted como vio en el video, ahí aparecía el presidente de ANDA para poder solventar ese problema. También hablaba de que los maestros deben estar vacunados, porque también usted lo vio ahí, que la ministra decía que los maestros que tienen más de 60 años, tienen alguna enfermedad crónica, no los van a herir, sobre todo si no son vacunados, porque ellos están propensos a que se enfermen y que por sus enfermedades se les complique hasta que puedan morir en ese caso. Gracias, Ashley. Ahora Carolina Espinosa, ya para ir terminando, que me quedan 2 minutos. ¿Tu opinión? Profe, sale mejor en clases personales porque en línea también podemos aprender, pero son mejor las clases presenciales en línea, porque en línea no aprendemos tanto, pero siempre tenemos que andar alcohol gel, no tocarnos, no abrazarnos, siempre con las medidas de seguridad. Bueno, muy bien. Gracias, Carolina. Ahora terminamos con Génesis Noemí. Su opinión, su punto de vista, ¿está a favor o no? ¿Por qué? Yo digo que sí vayamos a clases semipresenciales. Sí, ¿por qué? Que no es lo mismo aprender, o sea, ir a la escuela, donde siento que te explica un poco mejor las cosas que estar en línea. Además, dicen que solo van a ir las escuelas que tengan permiso, que tengan los recursos. Entonces, hay escuelas que no tienen recursos necesarios para que los alumnos vayan a clases, porque es algo, por decirlo así. Entonces, tienen los recursos necesarios, pues es que los alumnos van a estar bien, no tienen probabilidad de contagiarse. Bueno, muy bien. Vaya, entonces ya teniendo claro eso, llegaríamos hasta acá porque ya me queda un minuto. Voy a dejar de grabar y solo decir